Pero la motivación tenía que ver con tratar de aportar un poco a todo este tema que veníamos escuchando relacionado en temas de la pesca y cómo la pesca se estaba viendo afectada por cambio climático, por calentamiento global. Entonces escuchábamos mucho eso, coincido con Daniel, coincidimos con el profe Alonso, pues que primero fue nuestro profesor. Recuerdo, profe, que hicimos un taller con Juan Camilo Cárdenas en la Universidad de los Andes, por allá en 2010, quizás empezando el año. Y a partir de ahí nuestras ideas de investigación, la de Daniel acá en México, puntualmente se trabajó en Baja California, en Isla Natividad, el tema del abulón, puntualmente, y empezamos a combinar los experimentos y a compartir cierto protocolo, cierto diseño en ambas aplicaciones. Entonces, pues Daniel, su foco, su énfasis era el caso de México, y obviamente el caso mío era la costa pacífica colombiana del norte. ¿Qué nos interesaba a modo de motivación? ¿Qué compartíamos en ambos países? Este tema que está aquí. Entonces son países en donde nuestros pescadores artesanales están en unas condiciones territoriales en regiones que son tradicionalmente muy pobres. Entonces nos interesaba mucho estudiar efectivamente el recurso natural como tal, cómo poder contribuir a diseños de mecanismos que aporten a preservar, que aporten a la conservación del recurso pesquero, pero al mismo tiempo, cómo contribuir en el mejoramiento de condiciones de vida de la población pesquera, en este caso de ambos países. Entonces lo que hacemos es dos estudios para América Latina, que vienen de nuevo derivados pues, de las dos investigaciones de doctorado, y en ambos experimentos nosotros nos concentramos en estudiar decisiones de captura, decisiones de extracción de la pesca. Entonces en Isla Natividad será abulón y en el caso puntual del Pacífico colombiano, los camarones, el pargo y la sierra, que son como las tres especies que le generan mejor condición de vida al pescador artesanal de la zona. Lo que hacemos es establecer un mecanismo, un modelo, un experimento en lo que se conoce como los CPR, que tienen que ver con recursos de uso común, por eso el título de la presentación, si se acuerdan, era economía experimental, economía del comportamiento y recursos de uso común. Es que en la literatura de economía experimental hacia temas verdes les va a salir muchísimo esa palabra, los famosos CPR Game. Entonces los Common Pool Resources, recursos de uso común. Y lo que hacemos es simular efectivamente cambios en los temas propios de la extracción de pesca y lo vamos a asociar con niveles de riesgo que los vamos a incorporar bajo la matriz de información a partir de cambio climático. Eso es un poco lo que hacemos para entender la motivación del paper y más que el paper, del trabajo de investigación. Entonces aquí no tengo mucho que contarles, ustedes conocen muy bien el mapa de la derecha. Este más bien es el que les voy a contar, está la costa Pacífico, por acá está la parte sur, frontera hacia Ecuador, por acá inicialmente, porque yo vengo de Cali, entonces estoy como por acá, entonces mi interés era trabajar en esta parte más de la pesca en el Pacífico, pero el lado sur de Colombia, al final no lo logré, ya les voy a contar por qué, y terminé trabajando más hacia la parte norte de la costa Pacífico de Colombia, que es más frontera con Panamá. Los pescadores comparten todos la misma condición, la pesca artesanal le genera a todos más o menos el mismo nivel de ingreso, lo que cambia es el arte de la pesca y la modalidad de la especie que trabajan. Pero me interesaba más claramente trabajar cerca a la costa Pacífico del Sur, básicamente por la conexión con el territorio de donde yo vengo, básicamente era por eso. ¿Por qué no lo logré? Porque no tuvimos al final, por temas de conflicto, en ese momento que hicimos los experimentos, fue en 2012, por temas de conflicto no logramos poder entrar a la zona a poder aplicar los experimentos. Entonces básicamente por eso no pudimos trabajar en esa parte del país. Pero ¿cómo voy a diseñar un experimento? ¿Cómo voy a ir a aplicarle un experimento a pescadores? Y de pronto yo ni sé pescar. Entonces, si se acuerdan cuando estábamos en la parte anterior, decíamos, usted va a diseñar un experimento, lo primero que tiene que tratar de hacer es saber modelar el comportamiento. Y no es que usted lo va a sustituir, pero usted sí tiene que acercarse de la mejor forma
Algo que después generalmente yo llamo cariñosamente a mis asistentes de investigación los chiquis. Entonces uno encuentra mucho chiqui que programa muy bien en Stata, en R, en Z-Tree, y él piensa que la programación es un código y ya está. No, ¿qué tengo yo en mi conjunto de información para acercarme a una función matemática que voy a diseñar con Z-Tree, con R, con Stata o con lo que sea, que realmente me permita acercarme de la mejor forma al individuo sobre el cual yo quiero hacer el experimento? Entonces, en ese sentido, los experimentos, lo bonito, sobre todo los de campo, es que antes de arrancar el experimento, primero tiene que tratar de simular el comportamiento del individuo que usted quiere trabajar la observación. Por eso aquí ustedes ven que, pues yo arranqué, aquí tenía barbita y pelito, de hecho ya casi no hay pelo, porque esto fue efectivamente hace ya 8 años. Desde compartir con ellos una cerveza, ¿sí? Desde trabajar con ellos el mantenimiento de sus motores, desde salir a hacer faena de pesca con ellos. Entonces hay que vivir con ellos en distintas temporadas, eso hace que la investigación efectivamente también necesite más presupuesto, pero usted se acerca de la mejor forma al experimento. Entonces, quiere hacer un buen diseño experimental, recuerden CPR Game, ya les dije que era, recursos de uso común, pues lo primero es que tiene que tratar de conocer bien al jugador sobre el cual usted va a hacer el experimento. Entonces, desde compartir una cerveza, mantenimiento para sus motores, hasta estas miedosas, que le daba miedo a mi esposa, porque aquí estamos bien mar adentro, bien lejos, y no sé si se alcanza a ver bien, sobre todo me interesa que vean la calidad de la embarcación, el potro, dicen los pescadores en el Pacífico. Y este pescador allí le está haciendo mantenimiento en vivo y en directo, porque se estaba entrando un poquito del agua. Bueno, usted se quiere acercar bien a diseñar el experimento, pues va a tener que vivir este tipo de experiencias. No todo es así miedoso, se come muy rico, porque aquí ellos ahí en vivo y en directo también cocinan. Entonces, el mejor plato de arroz con langostinos que me he comido en vivo y en directo está aquí, mientras estábamos haciendo la faena de pesca en el Pacífico colombiano. Pero hay más cosas. Usted quiere conocer bien el agente tiene un modelo de decisiones individuales que comparte, en el fondo, un bienestar que él como cabeza del hogar, él está atrapando. Usted tiene que meterse también con su entorno. Entonces, cuando usted está preocupado por diseñar un experimento, usted tiene que atrapar de la mejor forma toda la información de ese individuo que usted quiere aplicarle el experimento. Entonces aquí también, ¿sí ve que tenía pelito? Yo les dije. Aquí también ustedes ven, bueno, aquí está la fecha, abril de 2012. ¿Cómo estamos trabajando con los hijos de los pescadores? ¿Cómo me acerco ya a entender realmente ese bienestar social de ellos? ¿Qué es lo que está esperando el pescador? El pescador quizás no quiere que su hijo siga en la pesca. ¿Qué espera para su hijo? ¿Cómo yo hago para que el pescador se involucre más, se acerque más al cuidado de su hijo? Ahí compartimos los pescadores, tanto acá como los de nosotros, cosas muy similares. Entonces ya acabamos la motivación y ya nos fuimos. Antes del marco de la literatura, antes del marco referencial, ya entendimos el conjunto de información. ¿Cómo me acerco yo al diseño experimental? No solo revisando literatura, por eso me fui a las 3 diapositivas anteriores. Generalmente encontramos muchísimo eso. Entonces voy a hacer un experimento de campo y lo que hago es revisar toda la literatura de frontera que tiene que ver con eso, pero nunca fui a trabajar con el individuo al cual yo le quiero hacer el experimento. Entonces eso fue lo que quise mostrar. Literatura asociada al tema del experimento. Repintémosla toda y ya la agotamos más rápido. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la referencia, tomamos este simiente del profe Simon, que tiene que ver básicamente con los primeros experimentos para entender el tema de la neuroeconomía, el tema conductual, el tema de análisis del comportamiento de los individuos. Gintis y Rabin ya aquí en esta línea modifican un poco la estructura original de Simon y lo que hacen es acercarse a lo que se van a llamar preferencias prosociales. Las preferencias prosociales tienen que ver un poco con el comportamiento de un pescador. Entonces el pescador vive en una comunidad donde él
interactúa con pescadores, en donde las decisiones que él tome lo afectan a él, lo afectan a ellos, afectan el recurso, y eso es lo que ya hace Gintis, acercándose un poco al tema de preferencias prosociales con Rabin. No lo hacen para pescadores, sino que atrapan el comportamiento de la prosocialidad en general. Ya Ostrom, hasta ahora la primer mujer en llevarse el premio Nobel en Economía, ya se acerca con experimentos, trabajando con el profe Juan Camilo Cárdenas, que tienen que ver con la autogestión, que tienen que ver con el modelo de la autogobernanza, que tienen que ver con saber diseñar mecanismos, reglas, sobre las cuales la propia comunidad de pescadores pueda por sí sola establecer contratos vinculantes que favorezcan el recurso natural como tal, pero que también el bienestar, tanto individual como el bienestar social, sea mejor. Entonces, esa literatura, por supuesto que nos sirve para lo que estábamos tratando de estudiar acá, tanto en Isla Natividad como en Colombia. Después el profe Cárdenas y Ramos, y Cárdenas solo, este libro se lo recomiendo, se llama Dilemas de lo colectivo. Dilemas de lo colectivo, eso con seguridad yo creo que debe estar ya en la web, pueden descargar. Dilemas de lo colectivo, instituciones y reglas, creo que así se llama, profe, algo parecido, algo así. Y lo mismo, les va a mostrar distintos experimentos, distintas aplicaciones que tienen que ver ya solamente con temas de recursos de uso común. Entonces aquí esta línea, Cárdenas y Ramos y Cárdenas solo, ya empiezan a trabajar el tema propiamente de la pesca, ya nos da una primer luz. Y Sabater y Georgiansis me abren la puerta para, al menos en el caso de Colombia, establecer la incertidumbre. El título que le di a la magistral, si se acuerdan entonces, era Economía Experimental, Economía del Comportamiento, Recursos de Uso Común, 2 puntos, hay que seguir. Aplicaciones bajo contextos de incertidumbre. ¿Ok? Pero lo que hago aquí es, que al final en los trabajos de grado, más en las investigaciones a nivel doctoral, ¿y cuál es tu contribución a la literatura, cierto? Entonces lo que hace Sabater y Georgiansis en 2002, yo lo que hago es ajustarlo, lo complemento hacia cambio climático en pesca. Lo que ellos hacen aquí es un paper que se conoce como el test de loterías. Entonces voy anticipando un poco el test de loterías y ya uno dice, claro, pues una lotería ¿qué es? Pues eso, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que le pegue o no, de que me la gane o no? Ellos aquí modelan un poco el comportamiento de loterías a subastas en mercados oligopólicos, o sea, nada que ver con el tema de la pesca. Yo traigo el modelo, el test de loterías que ellos plantean acá y lo que hago es modificarlo, ajustarlo al tema de valoración por incertidumbre en contextos de cambio climático en el Pacífico colombiano, y Daniel hace algo muy similar para Isla Natividad en Baja California. Okay. Dicho eso, entonces con ese marco referencial, quitemos todo esto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces lo que hacemos es, las fotos que les mostré es lo que me permite acercarme a una función. Esta función es lo que alimenta después la programación que hará el chiqui, el diseño del experimento. Si lo va a hacer en lab, si lo va a hacer en Z-Tree, en Stata, en ERP. Ya, pero ¿cómo llego a esta función? Entonces tengo que entender el conocimiento, la información de los agentes. Entonces, esta función lo que me está diciendo un poco es, ¿qué va a pasar con el comportamiento de la comunidad de pescadores si ellos no valoran, si ellos no entienden la importancia de comunicarse entre ellos, si no entienden que la cooperación entre ellos va a llevar a un óptimo para toda la comunidad, pero también a un óptimo en términos de la conservación, la preservación del recurso natural, en este caso la pesca? Entonces, estudiemos la función. Por supuesto, la variable dependiente o la función de interés sigue siendo la escuela clásica, tradicional de la economía, o sea, el pescador lo que quiere es tener un nivel de ganancia, un nivel de beneficio, cualquiera que sea. Este nivel de beneficio, ¿de qué depende? Estará impactado ¿por qué? Note que este primer tramo de la función, esto que estoy aquí encerrando,
Sigue una estructura muy clásica en términos de ingresos. Este primer tramo le va a generar a él ingresos. Y este segundo tramo aquí, con este negativo, van a ser unos costos. Entonces, claro, si yo hago aquí una resta entre todo lo que tenga acá con esto, pues él lo que espera es que esto cada vez sea más alto. Pero hay que decirle sí, pero hay riesgos. Porque aquí va a haber en esta función que hay cosas que usted no puede controlar, no dependen solo de su decisión individual. O sea que es posible que así esto de acá aumente mucho, es posible que esto ¿qué? Aumente más. Entonces ahí esta función de beneficio no va para arriba, como en el caso de los pescadores de Colombia, en muchos de los casos, en muchos de las faenas, en muchos de las jornadas diarias, el pescador estuvo todo el día pescando y se entra y lo que está debiendo plata, la plata que le prestaron para él, combustible. Aquí se desbalanceó esto fue más alto que esto. Entonces, ¿qué es lo que está dentro de la función? ¿Listo? Primero, su objetivo, y es el objetivo común de todos los pescadores, es que él pueda ganar más. Su rentabilidad, su bienestar, su beneficio, su ganancia, que sea mayor. ¿Eso de qué depende? Bueno, depende de la cantidad de dinero, ¿cierto?, que él reciba, la cantidad de ingreso por cada unidad extraída, por cada unidad capturada, por cada unidad pescada. Pero esta A es un parámetro positivo que está en función de una X sub I, y esa X sub I lo que le empieza a decir es, bueno, pero ¿qué tan productivo es el nivel de esfuerzo? Y usted ya empieza a atrapar ahí información diferente de los pescadores. Entonces, algunos dicen, no, es que dependiendo de la época hay que salir a pescar muy oscuro, muy de madrugada. Otros dicen, no, dependiendo de la época, da igual si salgo muy temprano, muy oscuro, a que salgo más tarde. Entonces ya cada uno tiene un nivel de ¿qué? De productividad que tiene que ver con un conocimiento previo que le permite definir su propio nivel de esfuerzo. Y claro, esta constante al ser positiva, yo la multiplico por esta productividad y todo esto aquí sigue siendo individual. Si usted mira hasta ahí, es un pescador, es un jugador, es un individuo. Entonces usted aquí encuentra, si me está siguiendo, diferencias entre los pescadores. Claro, porque usted puede encontrar un pescador con 15 años, en el caso Colombia más que acá, 15 años de experiencia en la pesca, pero apenas tiene 23 años. O sea que está pescando desde niño, ¿cierto? Pero puede encontrar dos individuos, ambos con 23 años, ambos con 15 años de experiencia en la pesca, pero uno de los dos con 4 hijos. Y el otro apenas con uno. El que no tenga es difícil. Entonces, eso hace que este nivel de productividad cambie. Ahora el modelo simúlelo, arriésguelo. El que tiene 4 de pronto por X o Y razón, estocástico, vamos metiendo la incertidumbre, al mismo tiempo se le enfermaron 3. Entonces al otro día él va a salir a pescar, ¿y cómo va a pescar? Desesperado, ¿cierto? Ese tipo de cosas es lo que en la función, en el conjunto de información, hay que tratar de capturar, de atrapar diferencias en comportamientos. La segunda parte de la función tiene que ver con los costos inicialmente individuales, o sea, los costos asociados a ese esfuerzo, los costos asociados a la productividad del individuo. Entonces, claro, ese costo que está aquí en función de una pendiente, mire que acompaña la productividad, ¿sí? Y esta productividad pues va a depender de qué tanto él se informe, de qué tanto él realmente entienda como los otros. Él va a decir, bueno, pero si este loco lleva 15 años pescando conmigo, es mi amigo, y la única diferencia es que él tiene un hijo y yo 4. Yo no lo veo que él se esté esforzando tanto como yo hoy. Entonces el otro le va a decir, es que no has entendido que hoy la temperatura, cada uno tiene un conjunto de información distinto, pero cada uno tiene otra vez situaciones exógenas que son distintas. El otro le va a decir, no has entendido que tengo 3 hijos enfermos. Entonces el otro de pronto le dice, sí, yo también sé lo mismo que vos sabés, tienes el mismo conocimiento, pero la situación lo lleva al desespero, y en el desespero es que eso empieza a afectar el recurso natural. ¿Por qué? Pues porque pesca tallas que no puede pescar, ¿cierto? Ahí atrapa peces donde no puede atrapar. Se empieza la matriz de, efectivamente, agotamiento, se empieza a ver afectada. Ok. A ver los economistas. Quiz para los economistas. ¿Qué letra es esta? ¿Ah? ¿Fi o delta? ¿Fi? Listo. Entonces, fi. Ok. Entonces,
esta parte de acá ya le empieza a decir, ah, bueno, ojo pues pescador, que hasta aquí, ojo pues jugador, ojo pues agente, hasta aquí, usted está diciendo que todo esto depende solo de usted. Comportamiento individual. Eso sería un equilibrio de Nash, se llama miope, un equilibrio de Nash de segundo mejor. Pensar que él interactúa solo con él. Y eso no es tan cierto. ¿Sí? El equilibrio de Nash de primer mejor es el eficiente en el sentido de Pareto. Lo que significa es que usted ya reconoce y entiende la interacción con la sociedad. Entonces, hasta aquí sí, ¿quiere ganar más? Depende de usted, todo este pedazo, pero también depende de un comportamiento que hay que entender acá. Entonces, claro, hay unos costos marginales. Esos costos marginales están alrededor de una externalidad. ¿Quién genera la externalidad? Entonces, a veces usted tiene que entender que la externalidad la está generando él. Vuelva al ejemplo de los dos pescadores, ambos jóvenes, 23 años, 15 años de pesca, ya conocen bien la zona, súper bien. Pero hay uno de los dos que está más propenso a no respetar las normas por el tema de los hijos. ¿Se acuerda? Entonces, eso hace que él mismo, desde su decisión individual, empieza a generar ¿qué? Una externalidad. ¿Todos ubicados con el concepto de externalidad desde la literatura? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, listo. Ok. Esa externalidad, por supuesto, me va a empezar a impactar los recursos de uso común. Y en ese momento, entonces, yo ya entiendo que este pedacito también depende de esta sumatoria. Porque hay que decirle, mira, es que no estás pescando solo. Esta es una sumatoria de la comunidad. Estás pescando con tu amigo, el mismo. 15 años ambos en la pesca, lo mismo. Y como ese ejemplo sencillo, pues todos los demás pescadores. Entonces, si cada uno va con un comportamiento egoísta o individual, es la literatura clásica que le sugiere la profe Ostrom. Si no lo han leído, yo asumo que sí, igual se lo recomiendo, es la famosa tragedia de los comunes, de Harding. ¿Sí? Ya todos ubicados, y si no, pues por allá en los 60, ¿sí? La tragedia de los comunes. Eso es lo que está pasando aquí. Pues claro, con este pedazo de acá, ahora sí yo entiendo que la función de pago, la función de utilidad, la función de bienestar individual depende del individuo, pero también depende del comportamiento de los demás agentes, de los demás jugadores. Y de nuevo, el individuo en el experimento hay que hacerle ver, sin caer en sesgos, acuérdese toda la parte que ya le señalé previamente en la presentación inicial, que él también está acá en esta misma ¿qué? Sumatoria, pues porque él hace parte de la misma comunidad de pescadores de la zona o el territorio que estoy estudiando. Ok. ¿Qué pasa en el óptimo? Uy, me fui muchas. De apunto. Esa no es. Esa la pila que... Ahí estamos, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa en el óptimo? Entonces va a tener dos soluciones. Va a tener la solución egoísta, la solución clásica, el equilibrio de Nash de segundo mejor, en donde básicamente lo que está pensando el jugador o el pescador es que él va a poder resolver, en el ejemplo que estamos construyendo, la situación de regresar a casa, haber pescado solo para él y llevar el dinero para que los hijos que están enfermos puedan tener atención. Pero por los principios de exclusión y rivalidad que ustedes ya conocen, pues ese mismo día, esa misma faena de pesca, hay otro montón de pescadores de la misma comunidad que pueden tener la misma o una situación incluso más exagerada, que van a salir con la misma motivación a pescar, y eso va a hacer que este equilibrio egoísta no termine siendo óptimo. Porque esto es pensar que ese día de pesca únicamente yo terminé siendo el mejor de todos, pero todos van a tener esa misma racionalidad. Entonces, lo que hay que hacer es entender que como todos tienen esa simetría en tecnologías que tienen que ver con la productividad, cada uno puede hacer su propio nivel de esfuerzo y van a ser muy similares, esto nos va a llevar a confrontar este óptimo contra el óptimo social, el óptimo paretiano, lo que debería ser el equilibrio de primer mejor en el lenguaje de Nash. Y si se fijan, sencillamente el equilibrio de segundo mejor, el egoísta, el miope, el walrasiano,
Cuando lo comparo es exactamente igual, solo que ahorita parece que esta N. ¿Es igual, sí o no? Mire, usted compara este con este. Lo único que lo hace diferente es esto. ¿Qué es la N? La N es entender que usted no puede tener exclusión, que usted lo que tiene es rivalidad con otro montón de jugadores, en este caso pescadores. Entonces la N es entender que el óptimo social necesariamente lleva a que se tenga un choque entre estos dos equilibrios. Entre más grande sea la N, ¿qué va a pasar con el óptimo individual? Pues va a ser más pequeño. Y por eso usted tiene ahí un dilema social. Usted está enfrentando el óptimo social con el óptimo egoísta o individual. Eso es lo que está detrás del diseño del experimento de forma clásica o de forma tradicional bajo la literatura de los bienes o recursos de uso común. ¿Dónde viene el aporte? ¿Dónde viene la modificación? Entonces la modificación en el experimento viene en el tratamiento o mecanismo de control que va a ser de la ronda 11 a 20, ya voy a explicar el diseño del experimento, y aquí lo que hago es incorporar un ajuste al test de loterías, que ya les había sugerido que lo trabajó Georgiansis y Sabater en 2002, hacia teoría de subastas, mercados, nada que ver con recursos naturales, y el ajuste que hago en el test de loterías me lleva a entender que el experimento me va a permitir encontrar un continuo de puntos óptimos. Y eso es importante porque el continuo de loterías ya me empieza a mostrar que esos óptimos pueden cambiar, en este caso en el juego de la pesca, cuando yo estoy valorando distintos conjuntos de información de distintos jugadores, distintos pescadores, que en el fondo cada uno tiene una distinta valoración de la incertidumbre por el cambio climático. Entonces uno puede encontrar desde pescadores que dicen no, eso ya ha pasado, eso no es cambio climático, eso es algo propio de la zona, eso es cíclico, eso se puede repetir cada X años, hasta otros que sí empiezan a valorar que efectivamente sí hay ciertos impactos que los están afectando. Entonces todos tienen distintas valoraciones bajo incertidumbre y por tanto yo no puedo tener un solo óptimo, yo lo que voy a tener es un continuo de equilibrios, como una lotería. Por eso usted ve que en la lotería hay un premio mayor, pero hay un montón de, Colombia dicen premios secos, acá o los que siguen, los premios menores, no sé cómo, pero hay supuestamente un montón de ganadores, hasta el que se le da nada más para que pueda volver a comprar, no sé qué término. Hay N, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con un continuo de loterías, no pensar únicamente en el que se gana el premio gordo o el mayor. Y eso es lo que hacemos efectivamente balanceando el nivel de riesgo en función de una matriz de pagos, que ya la vamos a ver. ¿Qué se hace en el experimento? Entonces lo que hacemos es una invitación pública, aquí hay que decir que en estos casos puntuales, los temas propios del seminario nos lleva generalmente a hacer experimentos de campo en compañía, no solo trabajo académico, sino en compañía de actores que en los territorios sean referentes. Caso de Colombia, Marviva, WWF, Parques Nacionales Naturales, acá COBI, creo que fue la que si el profe me ayuda, COBI, ¿cierto? Que ya tienen como ese espacio ganado en territorio y eso facilita efectivamente que sean ellos los que acompañen este tipo de convocatorias. Entonces se hacen efectivamente convocatorias públicas que lleguen a toda la población. En el caso de Colombia el experimento incluye hombres y mujeres, de una vez aquí les digo una agenda para mejorar en esto, tiene que ver, anticipo un resultado que fue muy chévere de hecho en ambos países, pero que el experimento no nos permitió balancear tanto como quisiéramos. Si se acuerdan la primera parte, mostrábamos que lo ideal es que los tratamientos, ¿cierto? Y los individuos estuvieran lo más cerca posibles. Pues aquí no fue, mire, aquí no fue posible, ¿sí ve? Hay una variedad de especie en Colombia de pesca que sí me hubiera permitido balancear, pero que no se me acercaba a impactos con cambio climático. Se llama la piangua, que es una pesca que se hace mucho por mujeres y por niños, es una pesca de manglar.
Entonces esa se me alejaba efectivamente de lo que yo quería testear, pero podría ser interesante hacer una extensión en pesca de manglar para ver el comportamiento de género, que en ambos países resultó ser significativo con decisiones a favor del recurso natural. En resumen, las mujeres son más propensas a la conservación que nosotros. Eso fue un poco lo que entregó el experimento en ambos países. Nivel de ingreso promedio. Es una cifra por debajo del salario mínimo legal para el caso Colombia, que está, aunque esta cifra, digamos, la podemos ajustar y traer a hoy, en ese momento pasaba exactamente lo mismo que les voy a decir ahora. Hoy el salario mínimo en Colombia es cerca de 320, 330 dólares, salario mínimo mensual, legal vigente. Entonces estaba por debajo efectivamente de ese mínimo, que además ya todos sabemos que tiene hartas críticas, ¿cierto? Cuando uno mira pues la canasta básica, pues ese mínimo en promedio no alcanza. Entonces, acá ya tenemos un primer indicio de lo que va a generar el experimento, y es que estos pescadores están por debajo de ese mínimo, bien cuestionado en el país, en función de la extracción de la pesca. Esto es lo que básicamente en promedio ellos pueden atrapar. Este es un experimento de la modalidad papel y lápiz. Es un experimento en donde lo que hacemos es trabajar en terreno, es trabajar en campo. Lo que simulamos aquí es como si estuviéramos en un laboratorio, decisiones que son individuales, anónimas, pero le toca en cada grupo, aquí hay 4 o 5 pescadores, cada uno tiene que estar aquí siempre con un experimentalista, el que está obviamente controlando, el que está obviamente regulando, de que las decisiones efectivamente sean anónimas o individuales, es lo que queremos aquí modelar. Cada uno tiene un diseño que ya voy a explicar qué es lo que están decidiendo, pero ellos no se comunican entre ellos. Pero en la explicación ellos entienden que esta es una comunidad de pescadores. Este grupo de 4 o 5 pescadores se encontraron en el muelle, se tomaron un café y cada uno se subió a su embarcación y se fue a pescar. Y al caer el día o la faena vuelven y se van a encontrar. Pero más adentro pues empiezan a ser rivales, ¿cierto? Entonces cada uno toma una decisión individual, confidencial, anónima, no comparten información entre ellos, pero cada uno entiende, a partir de la explicación del experimento, que la decisión de cada uno va a impactar lo que la función matemática les mostré, la externalidad, ¿se acuerdan? La decisión de cada uno va a impactar la decisión de todos y por tanto la decisión del recurso. ¿Cuál es el diseño experimental? Entonces, si se recuerdan, hay que tratar de que los diseños sean lo más limpios posible, lo más sencillo posible. Entonces es un formato en donde modelamos 20 rondas. Las primeras 10 rondas son, ¿cómo se llaman las primeras 10? Quiz. Hay 2 grandes tratamientos. Las primeras. Eso, las que no tienen control, las básicas, el famoso Vela. Estas 10, asegúrese primero, antes de arrancar a jugar ronda a ronda, siempre establecer un mecanismo, una simulación, para darse cuenta si efectivamente las instrucciones han sido claras. Entonces se establece un mecanismo de práctica, estas rondas no se van a pagar, ya sabe que de estas 10 se va a escoger una, ya conversamos de eso, aleatorio, se explica bien al inicio del experimento, y note que hay que tratar de hacerlo muy sencillo, para pescadores que en promedio, en el caso Colombia, en ese momento de la experimentación, 6 años de escolaridad, 6.2 creo que es. Eso significa, terminó nada más su ciclo básico de primaria y alcanzó a hacer solo un primer año de secundaria. O sea que en promedio sí pueden leer, ¿cierto? Sin embargo, muchos, así tengan ese ciclo básico de 6 años, pues ya en el día a día no leen mucho, o sea que ya se les dificulta. Entonces de ahí la importancia de que el experimentalista esté controlando y superando ese tipo de barreras. Operaciones matemáticas sencillas van a tener que hacer, una suma, una resta, ya las vamos a mirar,
Y él va a tener que colocar aquí en la columna A una decisión individual, que tiene que ver con el X sub Y. ¿Se acuerda de la expresión matemática? Entonces, la decisión individual se le explica en las instrucciones y tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es su esfuerzo diario? ¿Cuál es su esfuerzo en la faena de pesca? ¿Su esfuerzo va hacia lo mínimo o su esfuerzo va hacia lo máximo? Un esfuerzo que se puede medir en horas, un esfuerzo que se puede medir en la cantidad de pesca que usted desde antes de salir ya está más o menos propenso a atrapar, o sea, usted lo pasa a peso. Pero acuérdese, no se le puede dar mucha palabra para sesgar las decisiones. Entonces tenemos que garantizar, asegurar que en las instrucciones y en la explicación le quede claro qué estamos llamando la cantidad extraída individual, que va a ser una oscilación entre 1 y 8. Entonces en la matriz, en el modelo matemático, ya encontramos que el óptimo es 1 en términos sociales y el máximo en términos egoístas o individuales es 8. 8 que puede reflejar 8 horas diarias de pesca, 8 que puede reflejar, depende de la modalidad, 8 kilos, ¿sí? 8 que puede reflejar, depende de la modalidad, lo multiplica por una cantidad de dólares, $80 día. Ese 8 puede reflejarle distintas modalidades que usted como experimentalista ya tiene claro, pero que al jugador, al pescador, no le va a decir todo lo que yo le acabo de decir a usted. Únicamente a él le tiene que quedar claro que si se acerca a 1 es un esfuerzo mínimo y que si se acerca a 8 es un esfuerzo máximo, individual. Ahora, ese individual, él también en las instrucciones le debe quedar claro que él hace parte de una comunidad, un grupo de pescadores. Por tanto, si él se acerca más al máximo individual o egoísta, pues él se debe acordar de la externalidad. O sea, la externalidad es que todos los demás también pueden ser individuales o egoístas como él, y entonces van a llevar a beneficios que no van a ser tan óptimos. ¿Qué es la columna que sigue? De la columna que sigue, él tiene que esperar a que el experimentalista le diga en esa ronda la sumatoria, él no la va a saber, porque acuerde que son decisiones individuales, anónimas. Entonces el experimentalista aquí lo que hace es sumar la columna A, la decisión de cada uno de los 4 o 5 pescadores de la comunidad del grupo. Entonces él la anuncia. Cuando él la anuncia, entonces cada uno ya escribe acá. En ese momento ya el jugador, el pescador, se pasa a la columna C y sencillamente es una resta. Entonces toma este menos este, columna B menos A. O sea que vuelve a la ecuación. Lo que está tomando ahí es la segunda parte de la ecuación y está restándola con la primera parte. ¿Se acuerdan? La de la externalidad menos el esfuerzo propio. Entonces él lo pone aquí. Y ya lo que él quiere saber es cuántos puntos, que se van a convertir en dinero, cuántos puntos en esa ronda yo gané. ¿Cómo se da cuenta él de esos puntos? Entonces aparece, no se alcanza a leer mucho, aparece en teoría de juego lo que se llama la matriz de pagos. Entonces el experimentalista tiene que haber armado previamente una matriz de pagos. Se las explico acá rápidamente. Entonces tengo la decisión del jugador individual, el primer tramo de la ecuación, acá por el lado de las columnas, por eso se mueve entre 1 y 8. Y por este lado, el lado de las filas, yo tengo la decisión de la externalidad, el segundo tramo de la ecuación. Entonces ustedes por eso ven que ya no arranca aquí de 1, sino de 4. ¿Se alcanza a leer un poco? No mucho, ¿no? Esta fila arranca de 4, porque es un grupo de 5 pescadores. Entonces si yo asumo que cada uno fue por el esfuerzo mínimo y me saco yo, entonces la intercepción de la matriz estaría, mi decisión individual fue 1 y los demás también fueron por 1. O sea que estoy en este óptimo. ¿Qué miran en la matriz? Si me muevo por acá, llego a un óptimo más alto. ¿Qué significa este óptimo? ¿Se alcanza a leer un poquito? No, 1700, más o menos. Bueno, 1770 parece, o 60. Este óptimo significa que el individuo de forma egoísta, miope, fue por todo el esfuerzo máximo. Pero él se quedó esperando de que todos los demás no sean
como él, sino que todos los demás sí sean prosociales, o sea, que todos los demás vayan por el esfuerzo mínimo, ¿cierto? En literatura de juegos aparece algo que se llama la estrategia disparadora o la estrategia gatillo, y es que con seguridad, y ahí viene tragedia de los comunes, pues todos van a querer buscar el esfuerzo ¿qué? Máximo, y si todos van por el esfuerzo máximo, entonces no estoy aquí, sino que estoy en ¿dónde? Acá. Entonces todos ganan menos, porque el recurso se está empezando a ver afectado. Entonces, la lógica de la matriz en el experimento no se explica como la acabo de explicar, acá estoy explicándola para acercarnos al resultado, y en el experimento necesitamos es que el pescador entienda que aquí tiene unos pagos que dependen de una decisión individual, le explicamos bien el nivel de esfuerzo mínimo, máximo, y que depende de una decisión grupal, entendiendo que él también hace parte de un grupo, pero que él desconoce las decisiones individuales de los otros 4, y a su vez que ellos 4 desconocen la decisión individual de él. Y esto lo va a llevar a un óptimo. Ok. Y así se juegan las primeras 10 rondas, o sea, sin control. Línea base, mecanismo puro del juego, la naturaleza. Tratamiento 2, nuestro mecanismo de control, el aporte efectivamente hacia el cambio climático. A partir del test de loterías, que nos llevó a entender la probabilidad de tener distintos óptimos, lo que hacemos es, si ustedes miran, el formato no cambia mucho. Recuerden que la idea es que el formato sea lo más sencillo posible. ¿Cuál es la información nueva? Esta pregunta y esta columna. Entonces reflexionemos sobre ella. Pues el test de loterías, como el cambio climático, disminución, cambio en la temperatura, cambio en las corrientes, nos lleva a entender que pueda que yo tenga algunos pescadores propensos a tratar de acercarse a algún tipo de seguro. En el experimento no se les dice lo que está detrás del seguro, pero detrás del seguro están diseños de política, áreas de reserva, áreas de protección, mecanismos de autorregulación. Eso es un mecanismo de seguro. Lo que en el experimento se le deja claro es que si él se asegura, si él desea asegurarse, pase lo que pase, su pesca no se va a impactar tan negativamente versus si no toma la decisión de asegurarse. Y entonces lo que va a pasar es que la tabla de pagos anterior va a cambiar a partir de la decisión que él tome. Entonces si él se asegura, porque aquí no tengo todas las tablas, pero se las cuento. Esta que está aquí es el 100%, acuérdense. Hasta aquí no hay tratamiento o mecanismo de control. Pueden pescar todos, a cualquier hora, en cualquier sitio, eso más o menos es lo que sugiere esta. A partir de la ronda 11, el mecanismo de control lo que va a sugerir es cambios en las decisiones de la pesca. Entonces, si él decide no asegurarse, y en la ronda respectiva del juego, la pesca sigue igual, o sea que no hay un evento inesperado, él está jugando con esta misma matriz de pagos. Ya lo voy a decir cómo encontramos los eventos inesperados. Entonces ahí tengo un primer patrón de comportamiento, un jugador o un pescador arriesgado. No me voy a asegurar, no le hago caso al cambio climático, que sería el evento inesperado, todo sigue igual. Y efectivamente pueda que en esa ronda, en el experimento, no se dio ninguna alteración a la pesca. Juega con esta matriz de pagos. Comportamiento 2, seguimos con el arriesgado. No me aseguro, pero en esa ronda sí hay presencia de algún evento inesperado. Esta matriz de pagos pasa a ser el 20%. Esto es como el stock de todo el recurso que está disponible para él. Entonces la cantidad de peces sencillamente disminuyó. Y si disminuyó por algo que no podemos controlar, que es la incertidumbre, cambio climático, entonces los pagos también van a ¿qué? A disminuir. O sea que todo esto que está aquí, ahorita sencillamente va a ser el 20% para ese pescador que se arriesgó y que en esa ronda del experimento, en esa temporada, en esa faena, se dio un evento inesperado en la pesca. ¿Estamos?
Ustedes les estoy diciendo que el evento inesperado es cambio climático, pero a ellos en el momento del juego no se les decía eso. Se les decía que podría ser un evento inesperado sin decir cambio climático. Comportamiento 3. Tomo una decisión voluntaria de asegurarme. Me aseguro. Y en esa ronda del juego, la pesca siguió igual. O sea, siguió igual, es que no se tuvo ningún evento inesperado. Entonces, el comportamiento 3 es un pescador más propenso a la conservación, es un pescador que entiende que se pueden impactar los recursos, ¿cierto? Pero que también entiende que hay incertidumbre. Entonces, tomo decisión de seguro y pueda que en algún periodo no tengamos eventos inesperados, el cambio climático no hace que la pesca se esté afectando, todo sigue igual. Entonces, esta tabla pasa de ser del 100% del stock al 80%, porque él está contribuyendo, él está aportando, está ahorrando, está pensando en un modelo intertemporal, está contribuyendo un poco efectivamente al comportamiento de toda la pesca de la zona. Y el último patrón de comportamiento es ese mismo pescador, me aseguro, soy conservador, soy propenso a aportar a la matriz de sostenibilidad del recurso pesquero, pero en esa ronda hay un evento inesperado, o sea que hay algún indicio de cambio climático que va a alterar la pesca. Entonces, esta matriz, así como él contribuyó al ahorro, ahorita él es consciente de que lo va a afectar un poquito, así esté asegurado, pasa del 80 al 60. Entonces note que de todas formas el asegurarse tiene una recompensa versus el que asume que es amante al riesgo, el que dice no, eso no va a pasar nada, porque de 100 puede que baje al 20, ¿se acuerdan? Son los escenarios. Exactamente, de 100 pueda que baje al 20, de 100 pueda que siga en 100, entonces si sigue en 100, ese viene y le dice al otro, uy hermano, usted aseguró, vea, usted está con 60, yo estoy con 100, sí, pero pueda que tenga otros días que de 100 bajó a 20, entonces el que se aseguró le va a decir, no importa, pase lo que pase, en el peor de los casos yo voy a tener 60. Ahí está el diferencial de los patrones de comportamiento. Hay un menos 40, es un juego de suma cero, entre 20 y 60. ¿Estamos? Ok. Ahora sí, ya lo que nos queda es mirar los resultados un poco del experimento. Ya estamos cerrando. ¿Sí? Entonces aquí muestra un poco la decisión. ¿Cómo lo hicimos? Esto fue una discusión interesante que tuve en su momento con el profe Giorgiansi, sobre todo. Mi motivación era haberle pedido al pescador, al jugador, que cada ronda, el experimento eran 20 rondas, de 1 a 10 rondas normales, sin mecanismo, y de 11 a 20 mecanismo de control, el que ya expliqué. Mi idea en la investigación es que en cada una de esas rondas, él tomara la decisión de asegurarse. Pero después de N discusiones con el profe Giorgiansis, que fueron además muy enriquecedoras, me terminó convenciendo de que el experimento iba a empezar a ser tedioso, iba a dejar de ser limpio, que la mejor forma de dejarlo limpio era fraccionarlo. Entonces, como era la 11 a la 20, tomó 2 decisiones, de tal forma que de la ronda 11 a la 15, tomó una primera decisión de asegurarse. Piense usted que son 5 temporadas, 5 faenas, 5 días, 5 años, si quiere. Y ahí él puede validar cómo le fue. Entonces vuelve y toma otra decisión respecto a la ronda 16 a la 20. Entonces, así se jugó el experimento. Pero de nuevo yo quería que él tomara la decisión en la 11, en la 12, en la 13, pero lo hacía tedioso, me convenció y bueno, al final salió bien. Y en cada ronda, ¿qué pasaba aquí? Con un juego de lotería, ¿recuerda que este es de loterías? Entonces lo que llevábamos era una balota, una góndola, perdón, ¿cierto? Y le metíamos ahí bolas, pelotas, y alguien de la comunidad de pescadores en cada ronda, con juego de bingo, lotería, entonces sacaba y decía, en esta ronda hay o no hay evento inesperado. Y así ronda a ronda lo hacíamos. Esa decisión de si hay o no hay evento inesperado se hacía después de que cada uno había tomado ¿qué? ¿Qué decisión? La decisión individual. ¿Sí? ¿Qué me falta para cerrar el experimento? En la ronda 11 a 20
y siguiendo la línea de la profesora Ostrom y Cárdenas, establecimos dos tratamientos dentro del tratamiento principal, que es evento inesperado, y era que le dábamos el espacio a unos pescadores de que pudieran conversar antes de empezar la ronda 11 a 20, 3 minutos, pudieran conversar, cooperar entre ellos, lo que fuera, 3 minuticos. ¿De qué iban a conversar con seguridad? De lo que había pasado en la ronda 1 a 10, cómo estaban jugando, qué había pasado en el experimento. Entonces, un primer mecanismo de control, tratando de promover los lazos de comunicación, cooperación entre los agentes. Y el otro grupo, siguiendo también la misma literatura de Ostrom y Cárdenas, ¿y qué pasa cuando se autorregulan? ¿Qué pasa si entre ustedes colocan sanciones? Entonces, otro grupo balanceado, la explicación que se les dio fue la siguiente. Bueno, así como ronda a ronda, ya sabemos que alguien va a decir si tuvimos o no tuvimos un evento inesperado. En cada ronda, alguien va a tomar la decisión si regulamos o no regulamos. ¿Y cómo regulamos? Entonces les explicamos la regulación. La regulación va a ser la siguiente. Como es autorregulación, debe salir de la mayoría de ustedes. Les vamos a decir que esperamos que ustedes vayan por el esfuerzo mínimo. Pero igual la decisión es individual, es anónima, es privada. Entonces usted pueda que le haga caso o no. Estamos sugiriendo que vayan por el mínimo porque eso es ir más hacia el óptimo social. Si la mayoría de ustedes no le hace caso a ir por el mínimo es que la decisión debería ser ¿cuánto? ¿Aquí? Perdón, la decisión de cada uno, acá en el individual. ¿Cuánto? Aquí. ¿El esfuerzo mínimo era cuánto? 1, ¿de acuerdo? Si no van por el 1, eso significa que no le hicieron caso a la regulación que ustedes mismos establecen. Sin embargo, como es un tema de comunidad, se están autorregulando, solo si la mayoría del grupo, en cada ronda, dicen que sí quieren que haya regulación, se les regula a todos y va a haber sanción, ya la voy a explicar. Entonces, ¿cuál es la regulación? La regulación es que ellos deberían o votar por 1 o al menos lo más cerca al 1 para que la sanción no sea muy alta. La mayoría del grupo son 5 pescadores en cada comunidad, en el experimento. Entonces, si 3 decían que sí querían regulación, los 5 se iban a ver afectados. ¿Cómo se afectaban? El bolsillo. Por arriba de 1, por cada 1 adicional, eran menos 100 puntos. Entonces, suponga usted que un pescador es bien gualraciano, bien egoísta, miope, y votó 8. Entonces, ¿son menos cuánto? Menos 700, porque se le respeta la primera, pues por los adicionales. Menos 700. Y suponga además que ese pescador era de los arriesgados, o sea que no sé qué, no se aseguró. Y suponga además que en esa ronda hay presencia de evento inesperado. Ese es el pescador que yo le decía que se entra a pescar y en el bolsillo ¿cuánto le queda? Nada, al contrario está debiendo el combustible, pues en el caso de Colombia, que le prestaron para poder salir a pescar. Y como ese hay muchísimos. Ok, esta que está en amarillo es para que miren aquí rápidamente si ven que cambia. ¿Se acuerdan? Acá era 1700 algo. ¿Se acuerdan? Miren que aquí ya es 1050. O sea que esta es la del 60%. Esta es la del pescador que se aseguró. ¿Sí? 1700, sí. Que se aseguró y que en esa ronda, ¿se acuerdan o no? Le dije 100, 80, 60 y 20. 100 y 20 los arriesgados. 100% me refiero, la matriz de pagos, todo el stock. 100% y 20% los arriesgados. 60 y 80% los no arriesgados, los que son más propensos a la conservación del recurso, los que decidieron asegurarse. Y esta puntualmente que estamos mostrando ahí es la del 60%. Ok, ya vamos a cerrar. Principales resultados del experimento. Entonces siempre interesa el mecanismo
o tratamiento de control. ¿Sí? Cada ronda ellos mismos, pero ahí la importancia, buena pregunta, de ahí la importancia del experimentalista en el grupo. No se le dice porque acuérdate que hay que tratar de aislar, es un tema confidencial anónimo, pero ok. Cada uno, el experimentalista sí se tiene que asegurar que cada uno aquí está colocando bien su puntaje. Entonces cada uno tiene una matriz de pagos, cada uno tiene este formato y a veces por distintas razones, edad, por ejemplo, que ya no ven bien, se equivoca con la fila o la de arriba o la de abajo. Entonces, ahí no puede decir no, porque puede sesgar los resultados. Entonces sencillamente ahí uno llega y le corrige. Pero cada ronda él sabe el puntaje que obtiene y él mismo debe ponerlo ahí. Hay que estar muy pendiente. Sí, ya voy para allá. Sí. Es una buena pregunta. En esos 3 minutos, el experimentalista no puede sesgar la conversación. De los grupos que hicieron comunicación, que tuvieron los 3 minutos, solo 2 grupos establecieron entre ellos un acuerdo, hicieron una colusión para jugar la ronda 11 a la 20. Y de esos 2 grupos que hicieron la colusión, en el caso de Colombia, solo uno fue fiel al acuerdo, porque igual establecer el contrato vinculante, pero no volviste a conversar. Y entre ellos mismos después se dan cuenta en cada ronda que él pone los puntos, que se rompió el acuerdo. Y a partir de ahí, pues, ya cada uno fue por el individual. Entonces, lo que te muestra eso es que si hay posibilidad de comunicarse, bueno, el otro grupo sí fue fiel las otras 10 rondas al contrato vinculante, que era, vamos todos por el mínimo. Si todos van por uno, todos vamos a ganar más. Entonces sí te muestra que la comunicación es efectiva, que establecer acuerdos es eficiente, pero igual hay riesgos. En el momento que uno rompa el acuerdo, de ahí en adelante, la regulación por sí sola los castiga. Entonces, con los resultados, ahí ya me anticipaste uno. Ajá, aquí ya está. El promedio de la ronda 1 a 10, 4.6 de extracción. O sea que está un poquito más hacia el egoísta, hacia el individual. Está más cerca de esfuerzos individuales que claramente van en contravía de la conservación de la matriz, en este caso pesquera. ¿Sí? Está más cerca del miope, recuerde que el miope es hasta 8, el esfuerzo máximo. Bueno, 4.6 está más cerca de 8 que del otro. ¿Estamos o no? En la ronda 11-20, las 20 rondas. Claro, todos. Claro, esta era la modalidad en la primera parte de la presentación que decía que nos interesaba, y en recursos naturales casi siempre interesa que todos los jugadores, en este caso todos los pescadores, jueguen ambos tratamientos. Lo que sí hicimos fue abrir, unos en la segunda parte jugaron por comunicación y otros jugaron por autorregulación. Y todos jugaron las 20 rondas. Listo, entonces, ¿qué muestran los resultados? Efectivamente, ambos tratamientos en la ronda 11 a 20 nos muestran que van en favor de la sostenibilidad del recurso. Ahora, mira que en los de comunicación la disminución es menor que en el tratamiento de autogestión. Entonces mira que la autogestión, la autosanción, porque acuérdate que era si la mayoría vota que sí en la ronda, ¿se acuerdan? Si al menos 3. Listo, el cuarto y el quinto están dispuestos, si nos pillaron, pues nada, yo asumí mi riesgo y ¿qué voy a hacer? No me voy a enojar ni nada. Mira, ahora sí me acerco más al óptimo social. 2.5 en el mecanismo de regulación, pero acuérdense de regulación propia, es autogestión. ¿Por qué? Porque si eran 2, y eso pasaba mucho, no solo 2 votan que sí, no son mayoría, bueno, entonces pues están impactando el recurso, que era efectivamente lo que ellos al final
empezaban a encontrar en las conclusiones. Esta es la misma que la anterior, solo que aquí la mostramos en cajitas para mirar las comparaciones. Comunicación, regulación. Ronda 1 a 10, el famoso baseline, tratamiento de control 11 a 20 en ambos casos. La econometría. Esto la va a pasar muy rápido, pero sí siempre les hago esa sugerencia porque en tópicos de frontera, pues igual uno tiene que tratar de demostrar, de validar que el experimento realmente se contrastó con un instrumental fuerte. Entonces aquí lo que hacemos es datos panel, que es lo que más se acerca, el modelo de datos panel lo que hace es que combina datos temporales. Mire que yo aquí jugué 20 rondas, 20 periodos, que me pueden simular 20 faenas, 20 días de pesca, 20 temporadas. Y la otra característica de un modelo de datos panel es que yo miro observaciones. Entonces miro datos en el tiempo y miro algo que se llaman datos de corte transversal, que son observaciones. En este caso es el comportamiento, la propensión de un pescador, al mismo tiempo que estoy interesado por ver qué pasa con el recurso pesquero. Entonces ahí combino esos dos comportamientos y establezco un modelo de datos panel. Dependiendo del experimento, la econometría cambia. Pero ¿qué es importante? Que alguien en el equipo entienda esto que aquí dice el signo esperado. ¿Sí se entiende un poquito? ¿Se alcanza a leer un poco? ¿No? Entonces, el signo esperado, el cuadro lo que me dice es las variables que están en un modelo econométrico que con los datos del experimento yo voy a ver si realmente me terminó aportando o no, si puedo contribuir a teoría. Describo la variable y aquí el signo que yo espero estadísticamente para ese resultado que yo voy a interpretar. Y esto hay que saberlo leer. La variable dependiente tenía que ver con el nivel de captura, el esfuerzo individual de cada pescador. Y aquí lo que les dice es que ese nivel o ese esfuerzo individual de cada participante siempre estaba tratando de aprender de la ronda pasada, porque como él simuló primero 10 rondas, él debería ir mirando qué pasó en cada uno de los comportamientos previos. Por eso aquí le dice con un T más 1, para que en el T más 1 pues él se espera que aprenda un poquito, eso se llama modelos de aprendizaje a la Cournot. ¿Qué está pasando cuando tomo una decisión respecto a las decisiones que desconozco de los demás? Aprendizaje a la Cournot, si le interesa el tema, porque son decisiones simultáneas, por eso a la Cournot. En el mismo momento yo tomo mi decisión y los otros pescadores también, pero yo no tengo ni idea de la decisión de ellos. Pero cuando ya pongo los puntos en la tabla de pagos, yo ya sé qué está pasando, la ronda que sigue también. Puedo empezar a tratar de aprender un poco ronda a ronda y así corrijo un poco mi decisión individual. Entonces esa es la variable dependiente. Y de aquí para allá, el término que usan los chiquis econometristas son los contrafactuales o los controles. Los que ya no somos tan chiquis, las variables independientes. Y generalmente en su experimento, de aquí debe haber al menos una, que es lo que le dé vida al diseño experimental. En este caso para nosotros, la última, que si se fija es la de cambio climático. Entonces es una variable dumio dicotómica que toma dos valores, que tenía que ver con la balota, si se acuerda, las pelotas, hay o no hay evento inesperado. Eso es una duda. Los otros controles, ya vamos a mirar un poquito, tiene que ver con años de experiencia, tiene que ver con el estado civil del pescador, y estos datos se atrapan con una encuesta sencilla que usted al finalizar el experimento aplica, con el nivel de ingreso promedio que le deja la pesca al pescador respectivo, con los años de escolaridad, que creo que lo voy a dejar, profe, para mañana en el taller, los que puedan ir, era el segundo paper, pero creo que hoy me he alargado bastante. Años de escolaridad. Los credos, les decía que había otra extensión posible de este ejercicio, al menos para caso Colombia. Esta variable de credos, perdón, aquí religión, en el experimento acá en Isla Natividad no se incorporó. La de género se hizo en ambos países y ya les expliqué que el resultado efectivamente es positivo, es atractivo, pero que no quedó muy balanceado. Entonces ahí habría posibilidad para hacer nuevos experimentos. Acá en México en el experimento no se aplicó esta pregunta,
En Colombia sí, y entregó una agenda de investigación que puede ser interesante, se la resumo. ¿Alcanzan a leer ahí los grupos de los credos? No, se los leo. Católicos, cristianos evangélicos o pentecostales, agnósticos, 3 grupos. Y lo que entregó en el caso Colombia es que el grupo 2 es más propenso a la cooperación con el recurso natural, en este caso con la pesca. Y cuando digo más propenso es que son los que sus extracciones, sus niveles de captura van hacia esfuerzos mínimos. Acuérdense que si se acerca al esfuerzo mínimo está cooperando con el recurso, pero también con la comunidad. Como no era objetivo de la investigación, pues ahí uno lo que hace es interpreta, ¿cierto?, lo que tiró el modelo y lo deja ahí como una posible recomendación. La que nos interesaba, nuevamente, ya acabando, es cambio climático. Entonces, bueno, no, pero venga, me vuelvo. Rapidito, y entonces lo importante es que ustedes sepan modelar el signo esperado, cuándo es positivo, cuándo es negativo. Entonces, si se fijan aquí, es negativo el que me interesaba, el control, que tiene que ver cómo yo hago para que el jugador, en este caso el pescador, entienda que la incertidumbre lo debe llevar a asegurarse, porque de esa forma él trata de no verse afectado, de no disminuir su nivel de calidad de vida. Y por eso este signo es negativo, en términos de la incertidumbre. Hay casos que son positivos o negativos, este es uno de ellos, es estado civil. Uno esperaría, y ese es muy ambiguo, ¿por qué positivo y negativo? Porque pues uno podría esperar, cierta modo de hipótesis, que quizás los que tienen estado definido, que son casados, quizás también son más propensos a la matriz de conservación del recurso. Pero tampoco es una hipótesis, digamos, muy aventurada, ¿cierto? Porque sí, de pronto sí él está casado, pero al menos en el Pacífico colombiano, al mismo tiempo tiene otros varios hijos con otras, ¿cierto? Sí, por acá también. Entonces, por eso usted ve que es positivo o puede ser negativo, ¿cierto? El mismo caso acá con los credos, pues ya les dije lo que pasó en este caso puntual, pero tampoco te podrías haber aventurado quién es más o menos propenso a la conservación. Y los otros ya están bien definidos si son positivos o negativos. ¿Ok? Aquí ya termino. Experimento limpio, sugerencia. Esto también a veces los chiquis complican la vida. Pensando ya en el ejercicio de la investigación, un buen paper tiene que tener una econometría limpia. Y algo limpio es una tabla sencilla, que la entienda cualquier persona, ¿cierto? Entonces aquí básicamente lo que estamos trayendo es, después de hacer el modelo Datos Panel, un modelo que se le aplica algo que se llama el test de Hausman para saber si te vas por efectos fijos o efectos aleatorios. Aquí claramente el test de Hausman uno ya podría anticipar que era aleatorios, porque el efecto aleatorio tiene que ver con que efectivamente usted está atrapando ronda a ronda algo que puede cambiar. Efectivamente fue lo que explicamos en el experimento. Y aquí lo que hace uno es saber interpretar, saber leer el coeficiente que sale en la regresión del modelo que el chiqui le estima ya que va a interpretar, y eso se cruza contra las probabilidades en cada caso para saber si eso no es significativo. Resumen de esto, la que más nos interesaba, ¿cuál era? Estos son controles, ya hemos conversado de ellos, agenda futura de investigación, género y religión. Aquí nos damos cuenta que la edad, por ejemplo, ¿qué pasa? A ver el chiqui de econometría, eso, la edad sirve para ¿cuántas cosas? Para 3, para nada y para nada, es decir, eso no es que significativo. ¿Eso qué significa en español sencillo? Pues da igual si un pescador niño, un pescador más madurito, da igual. O sea, no puedo concluir sobre un comportamiento a favor o en contra del recurso pesquero con este experimento. Todos los demás fueron estadísticamente significativos y este que era el que más nos interesaba, y efectivamente lo que nos muestra es, mire, creo que el 95% en el caso de los pescadores del Pacífico tomaron la decisión de la cobertura, de asegurarse. Entonces, eso lo que le está mostrando es que efectivamente él sí entiende que la probabilidad de que un evento inesperado lo afecte a él, a su comunidad y al recurso es muy alta, y por eso él está dispuesto a cooperar. Y en el evento inesperado, por eso él disminuye su extracción individual. Con esta probabilidad estoy diciendo que esto disminuye. No es muy alta la disminución, pero claramente sí me muestra una tendencia, un comportamiento prosocial a favor del recurso. Ajá. Aquí acabo.
dos diapositivas acá. Lo que me gusta, aparte de graduarlo, gracias a Dios, es que efectivamente el experimento contribuyó a diseños de política. Entonces, en Colombia se llaman las ZEPAs, con Z, Zonas Exclusivas de Pesca Artesanal. El experimento contribuyó a que el país estableciera un diseño, un mecanismo de política en el cual los pescadores de esa parte del Pacífico colombiano tuvieron 2.5 millas más, una cepa, la zona exclusiva de pesca artesanal, 2.5 de millas más, para que ellos puedan efectivamente realizar su ejercicio de pesca artesanal. Es un ejercicio que le contribuye efectivamente a la conservación del recurso pesquero, pero también lo favorece a él en una área en donde lo único que puede hacer es pescar y con bajos niveles de escolaridad. Eso que le estoy diciendo toma vida con lo que aquí dice el Distrito Regional de Integración para la Autogestión. Esa autogestión la hacen los pescadores de la zona. Y esta es la parte donde establecimos el experimento. Entonces mire que igual se demoró, porque los experimentos lo hicimos, si se acuerdan, en el 12, abril del 12, los validamos, ¿cierto? A esta fecha no había salido el paper publicado, pero ya se había validado, el experimento tuvo respaldo en Colombia de algo que se llama Marviva, WWF y Parques Nacionales Naturales de Colombia, que hace parte del regulador o del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso colombiano. Entonces ellos después de 3 años validaron, hasta que salió efectivamente el mecanismo de política, ¿cierto?, que le permite tanto al recurso como a los pescadores artesanales de la zona aportar en materia de sustentabilidad. Y ya cerrando, esta creo que es la última, la importancia de entender cómo ayudar a esos riesgos, ¿cierto?, entender que esos riesgos hay que conectar a través de indicadores que mejoren la escolaridad. Ese era el otro paper que creo que por tiempo, profe, lo dejamos para mañana en el taller. El resultado básicamente muestra que si mejoramos los años de escolaridad, pues se va a poder facilitar y minimizar esos niveles de riesgo en términos de la incertidumbre por cambio climático. En el caso de Isla Natividad, también decirles que el experimento aportó para lo que en Colombia son las zonas exclusivas de pesca artesanal, pues acá el equivalente es efectivamente una área de reserva marina en los pescadores del norte de Isla Natividad, Baja California, sobre todo pensando en las comunidades que están alrededor del Abulón, ¿sí? Y también aportó para un ejercicio de cooperativas que se está fortaleciendo en términos de la autogestión del recurso. Las disposiciones a cooperar, ya conversamos de ellas, van en línea con lo que muestra la literatura y tienen que ver con ese 90 y pico de % de aquellos pescadores que tomaron la decisión por asegurarse o tener, digamos, algún tipo de decisión que los cubriera de eventos inesperados como es el cambio climático. Entonces acá con esto he tenido como los dos momentos, un primer momento como mostrar que es economía experimental y economía del comportamiento, y el segundo momento ya una aplicación puntual en donde no me metí mucho con los resultados de la natividad y además tenía un doble propósito, es que creía que Daniel iba a estar acá y como es coautor, pues esperaba que él lo hiciera, pero el paper se los dejo para que lo consulten y un poco lo que pasó en natividad pues lo he resumido igual rápidamente y he mostrado el experimento al caso Colombia. No sé, allí dejo comentarios, preguntas. Bueno, doctor, una pregunta nada más. En el diseño se pone esta situación donde se aseguran a los pescadores, ¿no? Y extrapolándolo en una situación real, ¿de qué manera se podría interpretar este aseguramiento? Por ejemplo, en las acciones que tomaron en el 2015 de ampliar un poco la zona de pesca. Sí, en realidad esa fue la parte empírica que contrasta la consolidación de la teoría. Efectivamente, el diseño de política, en el caso Colombia, cuando lleva a ensanchar, cuando lleva a crear este distrito regional,
y aumentar 2.5 millas. Ese es el seguro que en el experimento se estaba reflejando cuando yo les explicaba que la matriz de pagos pasaba de 100, no a 20 en ese caso porque él está mostrando que él es propenso a la cooperación, sino que pasaba o a 60 o al 80% del stock. Entonces contribuyo con un ahorro, pero al mismo tiempo, si el evento inesperado me va a impactar, también yo voy a estar mejor que si no hubiera decidido asegurar. Entonces es en ese momento en que uno ve reflejado la decisión del experimento, ya en el contexto real con el diseño de política, es con las 2.5 millas del área de pesca artesanal para los pescadores de la zona. Ok, bueno, sí, hay una por allá y otra acá. Gracias. Yo soy estudiante de biología, de aquí de la Facultad de Ciencias. Más que pregunta, me deja una enseñanza lo que nos presentaste, porque, bueno, pensando en los bosques, que aquí en México no se tienen esas variables, o sea, la teoría de juegos no se aplica para los apoyos que se les dan a las comunidades. Entonces se me hizo impresionante cómo puedes ver ciertos factores, como no sé, el número de hijos o algo así, para aplicar o implementar estrategias, ¿no? Y bueno, ya pensándolo en cambio climático, también falta que se desarrolle todo eso para pues que sean realmente incluyentes las estrategias que se tienen aquí en el país. Sí, hay un poco, pues la intención de este espacio, agradeciendo nuevamente al profe Alonso y a la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, es precisamente avanzar en redes, ¿no? Avanzar en consolidar un trabajo en conjunto que permita diseñar y replicar experimentos, no solo pesca, sino tema de páramos, tema de cuencas, tema de bosques, y esa es la idea, poder efectivamente aquí tener como quizás algunos compromisos que permitan avanzar en aunar esfuerzos para hacer trabajos interdisciplinarios y que aporten al bienestar social, incluyendo por supuesto la matriz de sostenibilidad de los recursos naturales. Muchas gracias, bueno, muy interesante, y de hecho, bueno, a mí tengo varias preguntas, pero justo una de ellas es saber qué tanto, yo conozco a Daniel, de hecho es parte de mi comité y conozco que se ha trabajado mucho para pesquerías, pero también eso, ¿no? O sea, conocer qué tanto para otro tipo de servicios. Yo porque, bueno, en la tesis lo que me gustaría trabajar es para hacer este tipo de aproximación para servicios de polinización y producción de miel, ¿no? Yo trabajo. Entonces, bueno, conocer eso, qué otras aplicaciones en otros lugares en temas de manejo de los recursos, y unas preguntas como un poco más puntuales. ¿Qué tanto se ha trabajado? O sea, el juego en principio era individualmente, ¿no? O sea, el pescador con su ganancia individual. ¿Qué tanto se han planteado con principios en trabajar con colectivos? O sea, asumir que no es solamente el pescador el que va a tener, el que individualmente, pues, ¿no? O sea, sino que se trabajen con diferentes actores que puedan trabajar en colectivos. Y otra duda es lo de los pagos tal cual, o sea, tú con base en qué decidiste, pues si tiene 8 o 1 o 5, esto es lo que va a recibir, estos pagos, y también con base en qué decidiste poner el que, pues si hay el riesgo, si asume riesgo, 80, 60, o sea, ¿cómo decidiste esos porcentajes? Gracias. Bueno, lo primero, sí, hay mucha literatura relacionada con experimentos y economía del comportamiento hacia recursos de uso común. Yo generalmente pues he trabajado solo en pesca, ¿sí? Pero si se acuerdan ahí les sugerí un grupo hacia energía, hacia plásticos y hacia temas de movilidad, puntualmente congestión y tema de tráfico. Pero en temas de pagos por servicios ambientales, por ejemplo, en temas más ecosistémicos, hay unos autores, como ese no es mi tema, pero ya se los voy a proyectar porque también lo tengo, que sé que trabajan y te pueden contribuir. Entonces ven de una vez, porque no sé si quizás mañana vayas a ir. Y les presento no. Bueno, no, mañana porque sé que tengo que prender mi equipo, pero estoy casi seguro que es Muridian, tiene un paper de 2010 y
y otro de 2015 que trabaja temas ecosistémicos. Pero lo de pagos por servicios ambientales, mañana les voy a presentar algo que tiene allí literatura relacionada con valoración de ecosistemas y aplicación de economía experimental y el comportamiento. El tema de la matriz de pagos era lo otro, ¿cierto? Y el tema de la valoración del cambio en la matriz. Entonces, lo primero, el nivel de esfuerzo, ¿por qué entre 1 y 8? Esa fue la primera parte, ¿cierto? Ajá, listo. Entonces, la matriz de pagos se valora a partir, ¿se acuerdan que mostré el ingreso promedio mensual del pescador? Entonces, ese ingreso promedio, pues se pasa a pesos en Colombia, ¿sí? Y se da una faena más o menos de las 8 horas diarias, que es lo que también, digamos, por jornada laboral en el caso de Colombia se establece. Lo estábamos confrontando contra salario mínimo, pero ya teniendo la matriz del salario mínimo, 30 días, 8 horas día, de lunes a viernes, acá se hace una extrapolación y se hace esa simulación para saber los pagos que van a quedar ahí en promedio como por hora ante la decisión del individuo, ¿sí? Y la última es, porque 20, 60, 80 y 100%, ¿sí? ¿Y le debo otra? No, esas son, ¿cierto? Ah, ok. En sentido estricto el experimento sí te está atrapando ya algo colectivo, pero yo creo que tu pregunta quizás es algo adicional a no solo trabajar con pescadores, sino quizás al mismo tiempo con pescadores, con corporaciones autónomas, con planificadores, quizás es eso lo que estás... Porque cuando te digo que toma colectivo, si se acuerdan, sí es una decisión individual, pero cada individuo, cada pescador estaba en una comunidad de 4 o 5 pescadores, ¿se acuerdan? Pero sí, todos igual eran pescadores. Entonces, tu pregunta ya es cómo yo pongo a jugar a esos pescadores con otros actores asociados a la pesca. Si la entiendo, sí, es más bien por ahí. Ah, ok. Se hace poco, y ahí es un tema interesante para avanzar en la literatura. ¿Por qué se hace poco? Porque ya metes otros intereses, entonces puedes caer, ¿se acuerdan los 10 principios que vimos al inicio? Puedes caer en varios problemas en el diseño experimental. Si tú colocas, por ejemplo, el regulador, la autoridad ambiental, ¿cierto? El de Parque Nacional Natural, ahí mismo con los pescadores o con los que están en el páramo, la cuenca, el experimento ya puede tener algunos sesgos respecto al interés de cada uno de los actores que tú coloques. Lo que sí se podría hacer es distintos tratamientos que me puedan tratar de nivelar o balancear todos los sesgos para ponerlos a jugar al mismo tiempo a todos, con todos los mismos tratamientos, que era un poco la pregunta que inicialmente creo que me hiciste tú. Pero generalmente lo que vas a encontrar es que se modelan experimentos en 2 tramos. Primer tramo, que no lo había conversado, pero ante la pregunta lo hago, es antes de irse a trabajar con pescadores, siempre hay que hacer el experimento piloto. Uno lo termina haciendo con los estudiantes, ¿sí? Porque ahí es el espacio para hacer N ajustes. Y el segundo tramo ya es con el individuo propiamente, que está en términos del comportamiento que yo quiero estudiar. Lo que tú propones casi no se hace, lo que más se acerca es lo de intercross cultural que yo mostré. Entonces, si hay intercross cultural, que es atrapar en el mismo momento pescadores de distintas partes del mundo, aquí hicimos uno, de hecho, la Natividad y Pacífico colombiano. ¿Cómo hacer un intercross, no cultural, sino intercross, sí, intercross de distintos conjuntos de información de actores que tienen que ver con el tema que me interesa? Hay que pensarlo, pero bueno, es un reto por el tema de los sesgos. Y ahora sí, ya están, ¿no? Espera un momento, por favor, porque tiene que grabar. Bueno, mi pregunta es un poco más hacia la pesca en México, sobre todo porque es una pesquería multiespecífica. Entonces, ¿qué tan factible es empezarle a meter al modelo más datos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en Baja California pues se tienen múltiples permisos. Bueno, yo trabajo la tesis en pesquerías de tiburón y justo pues los pescadores tienen más de un permiso y de hecho, o sea, cuando se trata de que es veda de tiburón, pues se van a la pesca de, no sé, de escama o así, ¿no? Y además que tenemos subsidio al diésel
de la gasolina, que es muy poquito, es como 1 o 2 pesos por litro, pero les ayuda mucho. Claro. Y qué tan factible es tener este tipo de juegos en pesquerías ya más grandes como la pesca de mediana altura, pensando justo también en Baja California, donde también es una, a lo mejor no es como tal una cooperativa, pero sí hay unas flotas que tienen, aunque sean privadas, se reúnen en la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en México. Y además, después de hacer el experimento, ¿qué tanto hay que evaluar que se haya mantenido estos sistemas de cooperación en el tiempo? Bueno, son varias. Yo voy a dar como una respuesta genérica, sobre todo porque la verdad no conozco mucho el caso de la pesca a gran escala en México. Le pediría al profe que me ayude de pronto en esa parte. La respuesta genérica es, si bien los experimentos generalmente están en función de estudiar el comportamiento del pescador artesanal, el planificador o regulador central termina apropiando ese mismo resultado para diseñar también mecanismos que no solo favorecen y protegen la pesca de la comunidad, sino que al mismo tiempo establece regulaciones para la pesca a mayor escala. Sin embargo, uno podría tratar de diseñar experimentos propios para estos pescadores ya a gran escala, solo que ahí pasa algo parecido a la pregunta anterior, y nos lleva un poco también a la pregunta que seguiste cuando decías, es que tienen varios permisos o licencias. Sin conocer bien el sistema acá, pero sí al menos cómo opera en Colombia, no creo que esté tan lejano, es posible que exista algún modelo de corrupción en términos de ciertas probabilidades, por ahí ya empiezan a decir sí, ¿cierto? Para que efectivamente yo pueda acceder de forma más fácil a la licencia o al permiso, y ahí se pueden diseñar experimentos también que aporten a diseños de mecanismos, entonces para al menos minimizar o frenar un poco esos actos de trampa, mentira, ilegalidad o corrupción que se dan en el otorgamiento de ese tipo de licencias o permisos. ¿Sí? Ok, bueno. Y la última, ¿cuál era la última? ¿Cuál? Para evaluar después del experimento. Claro, ahí viene una combinación interesante. Yo les decía el caso de Inglaterra, que montó en el gobierno una unidad de economía del comportamiento y economía experimental. Entonces, claro, tú puedes hacer evaluación de impacto, que con seguridad es una técnica que han escuchado y que generalmente se sesga únicamente a la técnica cuantitativa, ya sea modelos matching o modelos de diferencia en diferencias, o sea, técnicas de econometría en evaluación de impacto que son súper valiosas, pero se pueden contrastar con experimentos que yo hago después de cierto tiempo para evaluar los impactos a partir del diseño experimental inicial. Eso se hace con buenas unidades de laboratorios que ya se establecen y se pueden hacer para evaluar los impactos después de el diseño de mecanismo, que salió también después de un experimento como lo que mostramos previamente. Entonces, sí se puede, no se hace mucho en América Latina. Lo más cercano es Perú, está haciendo algo dentro del gobierno nacional, dentro del Ministerio de Educación, están muy preocupados por la calidad en la educación, entonces ya establecieron una unidad, pero están solo en la primera parte. La de evaluar impactos todavía no, están diseñando experimentos para sacar política para mejorar la calidad educativa. Perú es en América Latina el más avanzado en esa parte. Ya le respondí, yo creo que a usted le quedé viendo la del 20, 60, 80 y 100, ¿cierto? Sí, creo que sí, listo. ¿Cómo se llegó a, la pregunta era, pero ¿por qué 80 y no 90? ¿O por qué 20 y no 5? Esa es la pregunta, ¿cierto? Listo. Básicamente, un poco revisando toda la literatura de riesgo más hacia subastas, de teoría de juegos y experimentos, entonces lo que encontramos era esas propensiones. Entonces los jugadores, y usted lo ve un poco con los jugadores de casino, entonces hicimos tanto entrevistas a jugadores de casinos, pero también hicimos como entrevistas a pescadores en términos de las decisiones individuales que ellos toman, pero ya en la vida real. Por ejemplo, entonces el pescador ya está mar adentro, y en Colombia dicen, ellos hacen un tiro, entonces, ¿cierto? Ellos lanzan, ¿cierto? 1, 2, máximo 3 veces, algunos, y si definitivamente, hoy no es el día, no gasto más combustible, me devuelvo.
Entonces, con eso establecimos efectivamente el mecanismo a partir de esa evidencia empírica del 20, el 60, el 80 y pues el 100 es el freerider que se quiere arriesgar, pero que la vida siga igual más o menos. Bueno, buenas tardes. Alonso creo que nos iba ¿sí? Perdón. A mí solamente me gustaría saber que con los resultados que obtuvieron, bueno, ¿cuáles fueron las estrategias que se aplicaron a través de la política pública? O sea, con los resultados que obtuvieron. Sí, básicamente yo mostraba, en el caso Colombia, al establecer la zona exclusiva de pesca artesanal, eso ya es un espacio que termina siendo un área en donde los pescadores artesanales de la zona ya tienen una tranquilidad, ese es su seguro, esa es la contribución que él tiene para saber que el recurso sobre el cual él y toda la comunidad depende va a estar, digamos, allí solo para él. Entonces, esas 2.5 millas adicionales, él antes no las tenía. Al mismo tiempo, así como hay un pequeño subsidio aquí que me contabas de 1 o 2 pesos para el diésel, allá también se le empezó a establecer un mecanismo de política que le favorece, muy similar al caso de ese 1 o 2 pesos para el diésel, le favorece el combustible para que, como él tiene que alejarse ya más, 2.5 millas adicionales, pues entonces el combustible también va a ser más. Entonces ahí se favorece también con un mecanismo de subsidio a la gasolina, puntualmente en el caso de Colombia para los pescadores de la zona, y eso se logró con los resultados del experimento. Y el tercer componente tiene que ver con todo el ejercicio voluntario de educación ambiental, y es toda la gente, las universidades que generalmente han estado trabajando el tema con estos pescadores, ya establecieron como una especie de seminario, sobre el cual lo que hacen es que van rotando los temas, y los pescadores y los hijos de los pescadores están obligados siempre a estar participando, obligados pero por mecanismo de autogestión de ellos. Entonces con esos 3 mecanismos, digamos, quedó el ejercicio de política robusteciendo los resultados del experimento. Bueno, una pregunta más para ya cerrar y allá, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va como más enfocada, o bueno, quisiera que me hablaras un poquito más desde el criterio de selección de los participantes, pero de la perspectiva de género, porque veo, por ejemplo, la participación de 142 hombres y 18 mujeres. Supongo que esas mujeres juegan el rol de tanto de pescadoras, pero como integrante o jefa, conductora de la familia o algo así. Entonces, me interesa que me hables un poquito más de eso, por favor. Sí. Sí, señalaba previamente que como la modalidad de pesca aquí era mar adentro, entonces es una modalidad que tradicionalmente, al menos en el caso Colombia, hay muy pocas pescadoras. La pesca de manglar, daba el ejemplo de la piangua, ahí sí es prácticamente igual, o incluso la mujer, digamos, tiene un rol más predominante que el hombre. Entonces aquí, para la primera explicación de por qué el dato tan bajo, es porque la mujer casi no hace esa pesca tan mar adentro. Pero las 18 que participaron, efectivamente algunas hacen pesca mar adentro, ¿cierto? Y otras son líderes naturales de la comunidad en la zona en temas que tienen que ver con la pesca. Acá en Isla Natividad está muy avanzado el tema de las cooperativas, ¿cierto? Y uno ve efectivamente ahí el rol de la mujer, pues súper definido, liderando, ¿cierto? Los procesos, la organización, lo administrativo, absolutamente todo. En esta parte de pescadores del Pacífico colombiano apenas están migrando a ese modelo. Y son las mujeres las que están allí liderando. Entonces, más que el papel de si es o no cabeza de hogar y tal, no, es hace la actividad pesquera o si no está, llamémoslo así, indirectamente en la comunidad trabajando en los temas de la pesca. Pero ahí de todas formas sí reconocíamos que es un ejercicio para mejorar y sería, digamos, con piangua, pero en piangua son mujeres y niños, en el caso de Colombia, ahí hay muy pocos hombres, o sea que ahí me va a pasar como la opuesta. Más mujeres y niños y pocos hombres, es pesca de manglar. Pues muchas gracias por la participación, también gracias a quien nos estuvo siguiendo vía remota y pues gracias a Santiago por la exposición, las respuestas. Mañana hay una sesión en el Instituto de Investigaciones Económicas.